Corintios, el Evangelio para los santos, es la serie que nos ocupa hoy domingo. Y vamos en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Y la primera enseñanza que tuvimos de Corintios, en la primera enseñanza vimos un panorama general del libro y dijimos que el libro se podía dividir en 5 secciones principales. Y particularmente hoy estaríamos concluyendo la primera sección que va desde los capítulos 1 hasta el 4. Hoy vamos a terminar el capítulo 4. Hoy vamos a ver los versículos 14 hasta el 21, los últimos versículos que nos hacen falta. Pero antes de ir allí y leer, quisiera precisamente que tuviéramos en cuenta eso, porque este pasaje está en el contexto de todo lo que ya hemos visto. Obviamente, hoy estaremos enfatizando mucho la verdad que nos va a enseñar la palabra, pero este pasaje está en el contexto de falsos maestros. Este pasaje está en el contexto del orgullo espiritual. Este pasaje está en el contexto de tener cuidado con mi propia vida, de cómo vivo, también tener cuidado de lo que me enseñan y tener cuidado de cómo viven los que me enseñan. Y eso es importante en el cristianismo, pero a la vez tener cuidado de que esas cosas no son las que nos salvan, sino que ya hemos sido salvos por la gracia bendita de Dios. ¿Por qué es tan importante eso? Porque esa es la gracia verdadera. La gracia verdadera es que tú y yo no podemos hacer nada para ser salvos. Dios es el que salva. Cristo es suficiente. Cuando tenemos a Jesucristo, Él basta. En esa cruz Jesucristo dijo, consumado es. Y el evangelio es que tú y yo somos salvos solo al creer en Cristo Jesús, como aquel hombre al lado de la cruz que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es la salvación. Solo poner nuestra fe en Cristo nos traslada del infierno al cielo inmediatamente, pero eso no significa que si la salvación es real en Cristo Jesús, nuestra vida sea una vida que viva de cualquier manera. Entonces es como esa línea muy delgada, muy fina en la cual debemos caminar. No somos salvos por obras, pero cuando Dios nos salva, Él mismo se encarga de llevarnos a vivir una vida diferente. Esa es la diferencia entre evangelio y religiosidad. La religiosidad es que tú te tienes que cambiar a ti mismo. Tú tienes que encontrar la mejor versión de ti mismo para que Dios te acepte. El evangelio es que tal como somos, con todos y nuestros pecados, Él nos recibe, Él nos acepta. Pero el evangelio es que si ponemos nuestra fe en Él, Él no nos deja tal como somos. Él nos cambia. Ese es el evangelio. Y creo que eso es lo que Pablo va a enfatizar allí. Vamos a leer y luego vamos a meditar en esta verdad preciosa. Primera de los Corintios capítulo 4, versículos 14 hasta el final del pasaje, versículo 21. Dice la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón, les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré, y pronto, si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos? ¿O que vaya con amor y un espíritu amable? Esta es la palabra de Dios. Y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Termina con unas preguntas que vamos a estudiar en un momento. Es un pasaje que, digámoslo así, termina abierto, porque eso es lo que quiere este pasaje. Que nos terminemos preguntando estas verdades que vamos a estudiar en esta mañana. Y le he puesto como título a esta enseñanza un título fuerte: Cristianos de verdad. Cristianos de verdad. Porque hay que enfatizar lo que la palabra de Dios está enfatizando y nuevamente. Hemos venido viendo que los últimos sermones han sido fuertes y espero que con la gracia de Dios, valga la redundancia, Él me haya dado gracia para no ser satírico, para no ser ofensivo, pero sí para ser veraz, porque como vimos también, estamos antes que ante la iglesia, delante de Dios.
Y lo que realmente necesitamos es ser veraces y fieles a Dios. Buscamos no ofender a las personas, ese no es el propósito, pero muchas veces la verdad es dura y a veces ofende, pero no es el propósito. El propósito es que esa verdad transforme y cambie nuestros corazones. Y creo que Pablo finalmente confronta a los cristianos en Corinto, a los líderes de Corinto, porque recordemos que de hecho este pasaje o esta sección de Corintios se enfoca mucho en los líderes. ¿Cuáles son los líderes verdaderos? Porque como hemos venido viendo, porque yo sea líder de una iglesia, eso no me hace cristiano. Porque yo asisto a una iglesia, no me hace cristiano. ¿Qué me hace cristiano de verdad? Esa pregunta es muy importante y debemos responderla a la luz de la palabra de Dios. Y quiero introducir esta enseñanza haciendo algo que ustedes saben que no me gusta hacer y espero que no me vayan a malinterpretar y me perdonen. Porque sí, quiero ilustrar con una experiencia, con una anécdota personal. No voy a predicar mi vida, absolutamente no. No voy a predicar mis anécdotas, pero creo que esta experiencia personal nos ilustra un poquitico para adentrarnos directamente en la palabra. Así que espero que no tomen a mal esto. Pero creo que todo niño, cuando está pequeño, ¿como quién quiere ser? Como su papá. Creo que eso es lo más normal, lo más natural. Pero creo que yo tenía una obsesión particular. Tanto que quiero contarles, nunca he contado esto públicamente, jamás. Pero creo que ilustra perfectamente lo que vamos a ver hoy en la palabra. Yo tenía tanta obsesión en parecerme a mi papá que yo creía que era adoptado, literal. Y por más que mis padres me decían que no y me mostraban las fotos del álbum y todo eso, aun cuando trataban de convencerme que yo era adoptado, ¿sabe qué le decía yo a mi mamá? Madre, yo creo que a mí me cambiaron cuando nací. Y mi mamá me contaba una y otra vez la historia de cuando nací. Y yo le decía, no, madre, yo creo que a mí me cambiaron porque yo me miraba a mí mismo y yo no me veía parecido a mi papá. De verdad, eso fue algo difícil, de verdad se los digo, con mi corazón en mi infancia. Porque si tú conoces la familia Ruiz, todos son muy parecidos. Alguna vez confundí a mi tío con mi papá, literal. De verdad. Estaba solo como a 2 pasos cuando me di cuenta que no era mi papá, sino mi tío. La familia Ruiz es muy parecida. Y yo decía, pero pues a mi mamá no me aparezco en lo absoluto. Mi mamá era más blanca, bajita, mona. En lo absoluto me parezco a ella. Debería parecerme a mi papá. Yo sentía que no me parecía a mi papá. Y yo luchaba con eso. ¿Será que soy adoptado? Porque yo quería ser como mi papá. Y entre más crecía, veía que menos me parecía a él. Pero creo que esto ilustra perfectamente lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. De entrada quiero decirlo. ¿Tienes tú esa misma sensación? Y ya no a nuestros padres físicos. ¿Quieres parecerte a Cristo? Tú miras a Cristo y tú quieres que tu vida se parezca a Él. Un secreto más para ir directamente a la palabra. Por eso amo tanto la barba. Sí, cuando empezó a salirme barba, dije, por fin algo que me hace parecido a mi papá. De verdad. Era una obsesión, pienso. Pero creo que hoy tengo esa misma obsesión. Ya no con mi papá, y sé que mi papá me sabrá perdonar por eso, sino con aquel que me salvó. Y no necesito hacer esto para ser salvo, porque soy salvo por gracia. Pero yo creo que este debe ser el mismo sentimiento de cada cristiano verdadero. Ven a Cristo y se quieren parecer a Él. Ven a Cristo y lo quieren imitar. Mis hermanos, esa es la verdadera realidad. Eso es lo que realmente me confronta. Y claro, lo que les decía. Yo sabía que no me parecía a mi papá, pero lo hermoso es que nunca sentí que fuera de parte de ellos. Yo creo que el amor que he experimentado de mis padres, solamente alguien lo ha superado, Dios. Y por supuesto, ellos siempre me hicieron sentir amado, que era de parte de su familia y me lo aseguraron y hoy yo les creo. Pero esto es lo hermoso, mis hermanos. Yo creo que esa es la misma verdad en Cristo Jesús. Por eso quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios qué es ser cristianos de verdad. Y quiero que lo veamos en 2 puntos principales. Y el primer punto es que somos cristianos de verdad porque somos engendrados en Cristo. Mi mamá me comprobaba una y otra vez con las fotos del embarazo de que yo había sido engendrado por ellos, de que ellos eran mis padres. Mis hermanos, esa es la pregunta. ¿Has sido engendrado en Cristo? Eso es ser cristiano verdadero. Eso es ser cristiano verdadero. Saber que mi vida un día fue engendrada en la verdad de Cristo Jesús. Saber que ahora pertenezco a la familia de Dios porque he puesto mi fe y mi confianza en Cristo Jesús. Veamos esto en los versículos 14 y 15.
¿Qué dice el apóstol Pablo? No les escribo estas cosas para avergonzarlos. Mis hermanos, ser confrontados con la realidad, si somos realmente cristianos, no es para avergonzar a nadie. Al contrario, ¿saben por qué? Porque si yo hoy a través de esta enseñanza me diera cuenta que no soy cristiano, no es para ser desechado, sino al contrario, para decirle, Señor, sálvame. Como alguna vez le dijo Pedro cuando se estaba hundiendo, sálvame que perezco. Si hoy me doy cuenta que no soy cristiano, no es para hacerlos ahondados, no es para traer vergüenza, no es para desechar a nadie, al contrario. Quiera Dios abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, que si no somos cristianos, podemos clamar a Él y decir, recíbeme en tus brazos, y Él nos recibirá en los brazos de su familia. Pero a la vez, si somos cristianos, saber con humildad y reconocer que esto es por gracia. Y Pablo dice, yo no les estoy escribiendo estas cosas para avergonzarlos, no, sino para advertirles, sino porque esto es muy importante, como mis amados hijos. Y ahí es donde esto nuevamente nos confronta con el contexto del que estamos viendo. ¿Quieres saber quién es un líder verdadero en una iglesia? Es alguien que a la iglesia la trata como hijos. A pesar de mis dudas de si yo realmente era hijo de mis padres, ellos nunca siquiera me condenaron por eso o nunca se desesperaron lo que les digo. A veces yo creo que mi mamá decía, pero ¿cuántas fotos más le tengo que mostrar? ¿Cuántas veces más le tengo que contar la historia de cómo nació para que se dé cuenta que sí es hijo nuestro? Es más, ¿cuántas veces le tengo que mostrar que sí se parece al papá? ¿Saben qué es lo hermoso, mis hermanos? Eso mismo es lo que quiere hacer Pablo. Pablo dice, ustedes, yo los amo tanto que lo que yo quiero es que ustedes comprendan que realmente son hijos de Dios. O si no son hijos de Dios, que lo entiendan para que lleguen a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 15. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Y aquí este versículo lo quiero aclarar. En un momento vamos a ir a la siguiente parte, pero de allí es donde muchas veces se ha tomado la idea de eso, de Padre espiritual. Tengamos cuidado, Pablo no está diciendo llámenme Padre. Eso no es correcto. La Biblia dice que no llamemos Padre nuestro en el contexto espiritual a nadie. Pablo lo que está diciendo es, dense cuenta que como yo los trato, es como si fuera su Padre espiritual. De hecho, aquí muchas veces yo lo he vivido y hasta a mí me enseñaban eso. A veces uno siente orgullo de eso. Es que yo fui el que le prediqué el evangelio a fulano, así que yo soy el papá espiritual de esa persona. Es que yo fui el que traje a fulano a la iglesia. Eso no es lo que Pablo está diciendo. De hecho, lo que Pablo está diciendo es que ustedes para mí realmente son como mis hijos, porque sí. ¿Qué dice allí el versículo? Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Pero me gusta mucho como lo dice el idioma original. Dice, los engendré en Cristo Jesús. Yo fui el que por gracia los llevé a conocer a Cristo Jesús. Entonces de ahí es donde muchos dicen, sí ve, yo soy el Padre espiritual porque yo le prediqué a esa persona a Cristo. Pero Pablo está diciendo más que eso. Pablo está diciendo, como yo fui el que les prediqué a Cristo, los engendré en Cristo. Los llevé a conocer a Cristo, en quien ustedes nacieron y se convirtieron parte de la familia de Dios, pero no como muchos. Y yo ya le prediqué y allá él dice, no, pero sigo preocupado por ustedes como un padre. Sigo preocupado por ustedes hasta el día de hoy. Aunque ustedes tengan muchos maestros, yo sigo con ustedes. De ahí es donde vamos. Muchos dicen, yo soy el Padre espiritual porque le prediqué a fulano, pero sigues preocupado por esa persona hasta el día de hoy. No, yo ya le prediqué allá a él. Yo ya lo dejo solito. Mis hermanos, verdaderos líderes, estos son los verdaderos líderes que necesitamos en la iglesia. Líderes que se preocupen no solamente por predicarle a las personas, sino por seguir tratando a esas personas como sus propios hijos. Y esto es lo que me confronta fuertemente. Y ahí es donde yo quiero decirlo, con todo el corazón y a la vez, no sé cómo expresar en este momento este sentimiento, con todo el temor, porque aquí es donde me pregunto, ¿cómo me ve la iglesia? No para que me llamen padre, es más, ustedes tienen más experiencia de ser padres que yo. Pero pueden ver ustedes en sus líderes de iglesia, no hombres orgullosos, arrogantes, sino hombres que los tratan como si fueran niños pequeños, que los aman, que les quieren no solamente predicar el evangelio y que lleguen a la iglesia, sino seguir alimentándolos, nutriéndolos, fortaleciéndolos como a niños pequeños. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es el verdadero liderazgo que necesita la iglesia. No hombres orgullosos y arrogantes, que aunque tengamos que decir la verdad, no lo digamos con gritos, no lo digamos con opresión, sino lo digamos con amor. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Es que yo les digo esto aunque sea fuerte, es porque los amo y porque son como mis hijos y porque yo quiero que ustedes crezcan en la verdad de Cristo Jesús. Eso es lo que necesita la iglesia hoy más que nunca. Que si hay que decir la verdad, podamos decir la verdad, pero con amor, con gracia. A veces me critican por eso. Alex, ¿usted por qué no es más fuerte? ¿Usted por qué no no sea así como tan suave? Diga las cosas, así ofenda. Mis hermanos, ¿saben por qué no lo hago?
Sí quiero decir la verdad, pero ¿sabe por qué a veces trato como de no ser tan fuerte, tan duro? Porque aunque no soy padre, no sé si tenga corazón de padre, espero que sí, pero yo quiero tratarlos a ustedes como pequeños, como hijos. Y eso es lo que necesitamos los líderes. Sin embargo, aquí es donde viene la pregunta más importante. ¿Pero será que lo estoy haciendo? Porque como vamos a ver en un instante, en el siguiente punto me quiero adelantar solo un segundito. La pregunta es, yo puedo decir esto, suena muy bonito, pero ¿lo estoy viviendo? ¿Lo estoy viviendo? ¿Pero qué está diciendo Pablo allí? ¿Saben por qué es que los amo tanto? Porque ustedes fueron engendrados en Cristo. Porque ustedes son hijos de Dios. Y si Dios a ustedes los trata tan bien, si Dios cuida tanto de ustedes, si Dios los ama tanto que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en una cruz por ustedes, ¿cómo debería tratarlos yo? Pero también hace la pregunta, o esto nos hace la pregunta, ¿pero hemos nacido en Cristo? Precisamente el Señor Jesucristo un día con mucho amor y gracia le dijo a un líder, el líder más importante de su generación, a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, esta es la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Eso es ser cristiano. ¿Sabes? Ser cristiano no es comprometerse. Ser cristiano no es cambiarme y tratar de ser la mejor versión de mí para ahí sí hacerme cristiano. ¿Sabes? Cristo vino a salvar fue a pecadores. Cristo vino a salvar fue a los perdidos. Pero ¿saben qué es lo que Dios hace con esos pecadores y esos perdidos? Nos engendra en Cristo Jesús. Nos hace parte de su familia y esa es mi pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido en la familia de Dios? Oh, para decir que soy cristiano y todo el mundo dice que es cristiano. Hoy cualquiera puede predicar. Hoy cualquiera, como dicen muchos, aunque no me gusta esa expresión, pero es real, hoy cualquiera monta una iglesia. Y eso me incluye a mí. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido en Cristo Jesús? Es más, creo que solamente cuando uno ha nacido realmente en Cristo Jesús es que puede entender lo que es la paternidad en Dios y puede tratar a las personas como hijos de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él está hablando de Dios. Por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Y alguien pregunta, ¿pero cómo nazco de nuevo? Por medio de la palabra de verdad que nos dio. De ahí la importancia de ser fiel al mensaje. ¿Sabes? Lo que va a cambiar a las personas, lo que los va a hacer cristianos, no es la cantaleta, no es el regaño, no es la presión. ¿Sabes qué es lo que va a hacer que una persona realmente crea en Cristo y nazca en la familia de Dios? La palabra de verdad. Ser fieles al Evangelio. Seguir predicando a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Sea o no el tiempo oportuno. Seguir predicando la palabra fiel y verdadera. Él nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Sabes, tú no tienes que hacer nada, no tienes ni que esforzarte para ser hijo de Dios. Solo creer en Jesucristo. Oh, pero cuando Él te toma, te adopta en su familia y te hace su hijo. Y siempre lo he dicho, esto es tan hermoso. Es como ese niño que abandonaron, que dejaron, que está desnutrido, que está sucio, que llora, que está enfermo. Pero viene una familia y lo adopta, y esa familia lo ama y lo cuida, y le paga la medicina, y lo limpia, y le da ropa nueva, le da el apellido. ¿Cómo ves ahora ese niño? Hermoso, porque encontró una familia que lo ama. Eso mismo sucede con nosotros. Yo no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios. Él me ha dado su salvación por gracia. Pero cuando Él me adopta en su familia, eso se nota. Eso se nota. Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Esta verdad es hermosa. Él nos salvó. Amo ese versículo con todo mi corazón. Cuando empezamos en esta congregación hice una serie de ese versículo solamente. Los hermanos más antiguos la recordarán. La salvación, y ahí es donde vamos, no es solamente no ir al infierno. Muchas personas creen que la salvación es que Dios me libre cuando me muera de ir al infierno. Saben, la salvación es un hecho aquí y ahora. Ahí es donde viene el problema. Muchas personas solo están enfocadas en la salvación con una obra al final de sus vidas. Quiero preguntarte, ¿ya has sido salvo? Porque salvación no solamente es no ir al infierno cuando muramos. Salvación es nacer en la familia de Dios, ser parte de la familia de Dios. Esa es la pregunta verdadera. Ya he sido salvo porque Él nos salvó. Y notemos esto, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Dice el versículo, nos lavó, quitando nuestros pecados. Para yo ser salvo no tengo que quitarme mis pecados. Yo puedo venir tan pecador como soy. Y cuando Dios me salva, ¿qué hace Él? Me lava.
De hecho, yo soy salvo cuando reconozco que soy un pecador hasta la médula. Problema grande de la religión. Yo no me creía pecador, pues si había nacido y crecido en un hogar cristiano, pero solamente Dios puede abrir nuestros ojos para que veamos cuán pecadores somos y vengamos a Cristo diciendo, como dice una canción antigua hermosa, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Y Él viene, o mejor, nosotros venimos a Él sucios, pecadores, sin esperanza, y Él nos lava, Él nos limpia, Él quita nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Eso es ser salvo. Eso es ser cristiano verdaderamente. No es pertenecer a ningún grupo, es pertenecerle a Dios, es creer en Jesucristo nuestro Señor. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que nos convertimos en hijos de Dios, no cuando somos cambiados, sino cuando venimos a Cristo y Él se encarga de cambiarnos. Versículo 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo. No te unas a una religión. No te unas a un grupo, no te unas a un líder. Únete a Cristo. Todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Qué hermosa verdad. ¿Estás vestido de Cristo? ¿Te has vestido de Cristo? Ahí es donde vamos. Y aquí no voy a profundizar porque el tema no es el bautismo. Pero el bautismo es lo que me identifica a mí con Cristo. Por eso aquí somos credobautistas, es decir, creemos que cuando una persona realmente cree en Cristo Jesús, se bautiza no para ser salva, sino porque entiende que ahora le pertenece a Cristo Jesús. Ahora le pertenece a aquel que me hizo nacer de nuevo. Ahora le pertenezco a aquel que me limpió de toda mi maldad. Ahora le pertenezco a aquel que me ha hecho parte de la familia de Dios. Y sabes, ahora me identifico con Él. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Yo no me bautizo para pertenecer a un grupo religioso. Yo no me bautizo para pertenecerle a una denominación o a un hombre. Realmente lo hago es porque le pertenezco a Cristo. Y ahí es donde no importa quién me haya bautizado. Lo que importa es que he puesto mi confianza en aquel que murió en una cruz, en la cruz del Calvario, para salvarme y hacerme parte de su familia. ¿Le perteneces a Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 15 y 17. Voy a saltar al 17. Versículo 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. ¿Has recibido la nueva vida de Cristo? Ya no vas a vivir para ti, si notamos. No es Señor, me comprometo, es Señor, si tú me das la vida en Cristo Jesús, voy a vivir para ti. Más bien vivirán ¿para quién? Para Cristo. No vivas para Alex, no vivas para nadie, vive para Cristo. Esa es la vida cristiana. Quien murió y resucitó por ellos. Cristo fue el que murió y resucitó por ti. No coloques tu fe y tu confianza en nada ni en nadie más. Pregúntate en quién crees. Aquello o aquel en quien crees fue el que murió por ti en una cruz. Por eso aquí sí podemos decir es Cristo y solo Cristo. No hay nadie más. El único que murió en una cruz para salvarnos es Cristo Jesús. ¿Has creído en Él? ¿Es esa obra en la cruz suficiente para ti? Versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, le perteneces a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. Él es el que te cambia. Él es el que te transforma. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Mis hermanos, cuando uno realmente le entrega la vida es a Cristo Jesús. Para eso no necesitas pasar adelante. Para eso no necesitas que yo te coloque las manos encima o haga una oración por ti. Para esto necesitas que tú le digas, Señor, sin ti estoy perdido. Toma mi vida en tus manos, te la entrego completamente. Si ya lo has hecho, eres cristiano, eres hijo de Dios. Has nacido de nuevo. Por esto nos lleva a nuestro segundo punto. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Cristo hizo. Somos salvos porque somos engendrados en Cristo y ahora le pertenecemos a Dios. Somos de la familia de Dios. Pero como les decía, pero cuando eso sucede de verdad se nota. Y el segundo punto es precisamente encarnando a Cristo. La anécdota que les contaba al principio. Está bien. Me convencieron que yo era hijo de mis padres realmente. Pero la pregunta es, ¿por qué no me parezco? ¿Por qué no me parezco? Y eso se fue quitando cuando vi que sí me parecía un poquito. Yo siento que me parezco más que nunca. Pero ese es el punto. No somos perfectos. Yo no soy mi papá.
Mi papá no es yo, ¿cierto? Somos personas diferentes, pero se supone que si somos de la familia, nos parecemos, con nuestras diferencias. Cuando tú has sido engendrado en la familia de Dios, ¿sabes? ¿Quieres que te diga una cosa? La palabra de Dios es clara. A Dios nadie lo ha visto, ni lo verá jamás. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero el unigénito, el que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. La Biblia es clara en que no podemos ver a Dios, pero Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Él es la imagen invisible de Dios. Él mismo fue el que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque no basta solamente decir, soy hijo de Dios. La gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Yo digo, sí, mostrémoslo. ¿Nos parecemos? Ah, no, pero es que a Dios nadie lo ha visto. Dios es espíritu. Ah, pero sabes, pero Él envía a su Hijo para mostrarnos su imagen. En Cristo Jesús tenemos la imagen perfecta del único Dios verdadero. Él es el Dios verdadero, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho hombre para mostrarnos cómo es Dios. ¿Saben para qué? Primero, para que creamos en Él, para que seamos engendrados en Él. Pero segundo, para que nos parezcamos a Él. Y así como cuando un niño nace, es lo que todo el mundo hace, ¿cierto? Usted ha tenido la oportunidad, pues yo sé que sí, la mayoría al menos, de ir a ver un niño recién nacido. ¿Qué es lo primero que uno pregunta? Ay, ¿a quién se parece? Sí se parece al papá. Claro, uno ahí así no se parezca al papá, uno dice, ay, qué parecido al papá, y por uno por dentro, no me parece ni pizca. Pero esa es la pregunta. ¿Me parezco a Cristo? O más importante aún, porque alguien podría ser Alex. Y ahí es donde vamos, mis hermanos. Qué fuerte es estar aquí enfrente de ustedes. Alguien podría estar haciendo esto en este momento y es válido. No, pues Alex, es que tú te pareces mucho. Ese es el punto, mis hermanos. Pero nos queremos parecer a Él. Yo me quería parecer a mi papá a toda costa. Pero como les decía, sé que Él me sabe perdonar ahora. Ahora me quiero parecer a Cristo. Porque ahora no hay nadie como Él. Y no tanto en lo físico, porque no lo vi cara a cara, no sé realmente cómo es. Por eso no hacemos estatuas ni imágenes. Pero no tenemos su rostro, pero sí tenemos su vida clara en la palabra de Dios. Y lo hermoso es que no queremos parecernos a Él para ser hijos. Así como yo quería parecerme a mi papá, porque eso, parecerme a mi papá me hacía hijo de mi papá. No. Parecerme a mi papá me hacía, o mejor, ser hijo de mi padre era que Él me hubiera engendrado. Independientemente si me parezco o no a mi papá, lo importante es que Él me haya engendrado, ¿sí o no? Pero si Él me engendró, algo debo tener de Él. En algo me debo parecer a Él. Ese es lo mismo. Yo no quiero parecerme a Cristo para ganarme la salvación porque me parezco mucho a Él. Yo realmente soy salvo y le pertenezco a Dios, soy hijo de Dios por poner mi fe en Cristo. Pero cuando yo vengo a Cristo, yo debo encarnar a Cristo. Yo debo ser un modelo y un ejemplo de Cristo, aunque sea imperfecto. Precisamente, ¿qué dicen los versículos 16 al 21? Así que les ruego que me imiten. ¿Qué palabra tan fuerte? Aquí es donde nuevamente digo, aquí en este lugar necesitamos más líderes todavía. Pero no queremos más líderes para llenar una vacante en un ministerio. Estos son los verdaderos líderes y cada uno de ustedes puede ser líder. ¿Saben cuál es un líder verdadero? Un líder que puede unirse a estas palabras. Y aquí es donde esta verdad me confronta con dos cosas. Lo que dice la palabra de Dios, así que les ruego que me imiten. Verdaderos cristianos no son perfectos, pero ellos quieren imitar y ellos buscan esa perfección. Ellos anhelan y desean esa perfección. El hermano Diego ahora oraba y él oraba por eso. Que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Cristo. ¿Quieres saber si eres cristiano? Has nacido en la familia de Dios. Como ya nos lo ha venido mostrando Pablo. No para que Dios te sane la enfermedad, aunque te puede sanar la enfermedad. No para que Dios te dé riquezas, aunque Él te puede dar riquezas. ¿Sabes qué es lo más que tú quieres cuando crees en Cristo? Parecerte a Cristo. Ser como Él. Reflejarlo a Él. Pablo dice así que les ruego que me imiten. Tú quieres imitar a aquellos que están imitando a Cristo. Tú quieres ser como aquellos que parecen cada día más a Cristo Jesús. Y esa es la pregunta siguiente que yo me hago. Porque lo primero es, somos llamados a imitar a Cristo. Somos llamados a imitar a aquellos que están imitando a Cristo, pero Pablo no solamente está diciendo esto implícitamente, él está siendo más directo. Así que les ruego que me imiten. Y esta es la pregunta más fuerte para Alex en este lugar, porque hoy Alex está enfrente de ustedes. Alex, ¿podrías tú decirle a la iglesia, imítenme? Líderes, ¿podríamos decirle a la iglesia, imítennos? Hermanos, ¿podríamos decirles al mundo, imítennos? Esa es la verdadera vida cristiana. No es perfección. ¿Por qué?
quiero que veamos que en el mismo libro de Corintios, primer libro, capítulo 11, versículo 1, Pablo aclara un poco más eso para que no haya malos entendidos. Y ustedes deberían imitarme a mí. ¿Por qué? Así como yo imito a Cristo. Ese es el punto. Alex, tú con el corazón puedes preguntarte hoy, ¿estás imitando a Cristo? ¿Tú desearías que esta congregación que hoy te está escuchando te imitara a ti en la misma manera en que tú estás imitando a Cristo Jesús? No está diciendo sean como yo porque yo soy perfecto, no. Pablo está diciendo, yo quisiera que ustedes fueran como yo porque yo lo único que quiero hacer en mi vida es que imitar a Cristo. Pero esto no solamente es para los líderes, esto es para cada cristiano verdadero. Cada cristiano verdadero se mira a sí mismo y hay tantas fallas, tantos errores, seguramente que no somos perfectos, pero tú quieres conocer a Cristo cada día más. Tú quieres imitar a Cristo, tú quieres parecerte cada día más a Él. Te lo aseguro, podríamos decirlo, con más obsesión que la que tenía yo cuando niño de parecerme a mi papá. Porque tú ahora miras a Cristo y lo ves tan hermoso, tan glorioso, tan perfecto. Pero aquí es donde diría, ¿y cómo vamos a querer parecernos a Él si venimos a la congregación y no nos predican de Él? ¿Cómo vamos a querer ser más como Él si a veces el único tiempo que tenemos para Dios es un servicio dominical de 1 hora y a veces nos empiezan a hablar de otras cosas? ¿Para qué les quiero yo aquí hablar de prosperidad, de riquezas? Saben, no me quiero parecer a Elon Musk, yo no me quiero parecer a Bill Gates, a los hombres más ricos de este mundo. Yo no me quiero parecer al dueño de Amazon, que es el hombre más rico en este momento del mundo. Yo me quiero parecer al hombre más rico, que es Dios hecho hombre, pero que en este mundo no tuvo riquezas materiales, sino que me promete la riqueza espiritual, la riqueza en el cielo. ¿Te quieres parecer a Él? ¿Te quieres parecer a Cristo? ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres modelar a Cristo? ¿Quieres que tu vida sea un reflejo, así sea tenue, de quién es Cristo Jesús? Nuevamente, para decir que somos cristianos, hoy el mundo entero dice que es cristiano. Hoy los famosos y un montón de personas cuya vida es evidente de que está lejos de ser conformada a la verdad de Dios, ¿a quién se parecen? Se parecen más al mundo que a Cristo. Pero se hacen llamar cristianos, pero no vamos allá. No critiquemos a los de allá. No digamos, si esa persona hubiera venido a esta enseñanza, preguntémonos a nosotros mismos. Hoy me pregunto, y de hecho mis hermanos se los digo con el corazón, esta semana que estudiaba esto, es más, veía el versículo, lo analizaba desde el lunes y oraba y decía, Señor, ¿cómo me voy a parar enfrente de la iglesia diciendo que un verdadero cristiano se debe parecer a Cristo si quizá yo no me estoy pareciendo a Cristo? Y me hago esa pregunta con el corazón, ¿será que me parezco un poquitico a Cristo? ¿Será que en mi vida se refleja un poquitico a Cristo Jesús? Porque si no, no soy cristiano. Si no, solamente soy apariencia. Pero eso mismo debo preguntarme yo y también debes preguntarte tú. Que si tú quieres imitar algo en Alex es porque estás viendo en Alex un poquito de Cristo. Y la pregunta ¿es eso real? Filipenses capítulo 3, versículo 17. Amados hermanos, por supuesto, eso se tiene que decir con amor. Espero que en esta mañana, ya tarde, esté diciendo esto con amor, con gracia. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Sí, no se trata de juzgar, pero sí, tú debes mirar la vida de las personas. Por eso no creas a todo mundo que te dice ser cristiano, así sea pastor, así tenga el título que tenga. Pablo está diciendo esto en un contexto de liderazgo. ¿Quieres saber si una persona es cristiana? Mira su vida. Tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. No es vida perfecta, pero la vida cristiana sí se caracteriza por ser una vida diferente. Esa joven que es cristiana puede decirle a las otras jóvenes, imítenme. Ese hombre mayor que es cristiano puede decirle a los otros hombres y a los jóvenes, imítenme. De hecho, hasta los jóvenes pueden decir eso cuando tienen a Cristo. Primera los Corintios capítulo 4, versículo 17. Volvamos al pasaje porque no lo hemos visto todo, solamente hemos visto un versículo. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. ¿Por cuál razón? Porque yo a ustedes los amo como hijos en Cristo, porque los engendré en Cristo. Pero no solamente quiero que ustedes hayan nacido de nuevo en Cristo, quiero que ustedes crezcan en Cristo. No los he abandonado. Si tú estudias la carta a los Corintios, Pablo envió muchas más cartas a Corintios que se perdieron, no las tenemos. Pablo les enviaba cartas, Pablo les enviaba líderes que les enseñaran como Timoteo, porque es que no solamente yo les prediqué el evangelio, yo sigo preocupado por ustedes hasta el día de hoy. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Y qué verdad tan preciosa. Él, Timoteo, les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús.
Timoteo les va a enseñar cómo seguir creciendo en Cristo Jesús, como dice allí, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Sabes, yo no necesito asistir a una iglesia para que me echen cantaleta, para que me griten, para que me regañen. Yo lo que necesito son líderes que me amen como hijos y que me lleven a crecer en Cristo Jesús, que me muestren a Cristo el verdadero modelo y ejemplo, que me recuerden que soy salvo por gracia, pero que aún esa salvación implica una vida de cambio y transformación en Cristo Jesús nuestro Señor. Precisamente, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Porque es lo que les decía. Veamos esta verdad tan preciosa. Sí, la Biblia llama a que tengamos vidas ejemplares, que modelemos a Cristo Jesús, que reflejemos a Cristo Jesús. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 11 al 13. Quisiera que prestáramos mucha atención a estos versículos porque allí voy a utilizar esta frase, no sé si sea muy ortodoxa. Esto es como una hamburguesa. ¿A qué me refiero? Hay una verdad arriba, hay una verdad abajo y en el centro está lo más importante. Como una hamburguesa, tienes el pan arriba, tienes el pan abajo, pero lo importante es lo del centro. Primera de Timoteo 4:11, enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Él está hablando de la verdad de Dios. En el contexto, en los versículos anteriores, Pablo le dice a Timoteo, es que hay muchos que están enseñando doctrinas de demonios. Eso es real, eso es bíblico. Pero ¿qué dice el versículo 12? ¿Cómo podemos saber que se está enseñando la verdad? No permitas que nadie te subestime por ser joven. Lo que decía hace un instante, joven, tú puedes ser un ejemplo, realmente debes serlo en Cristo. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Entonces esta enseñanza, muy importante, pero más importante aún que enseñar la verdad, es vivir la verdad. Más importante aún que tener un sermón bonito para predicar y hablar muy hermoso con palabras muy elocuentes. Necesito una vida que refleje a Cristo, una vida que pueda decir con el corazón y con humildad, yo estoy siguiendo a Cristo, iglesia, eso es lo que yo quisiera que tú también siguieras, a Cristo Jesús. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, pero no solo en lo que dices, en la forma en que vives. Me pregunto, Alex, ¿estoy siendo un ejemplo para la iglesia? A pesar de que soy joven. No tanto, pero lo soy todavía un poquito. En la forma en que vives, en tu amor. ¿Muestras amor realmente? En tu fe. ¿Pueden otros ver la fe que tú tienes en tu pureza? Mis hermanos, lo que les digo, aquí es donde quisiera estar allá sentado y que otro estuviera predicando. Porque no me estoy predicando a mí mismo, lo que estoy predicando es que Cristo es el único que salva. Pero cuando Cristo nos toma en sus manos, Él nos cambia. Y no seremos perfectos, pero Él sí nos lleva a vivir una vida diferente. Y si no estoy siendo realmente un modelo y un ejemplo, nuevamente, y no estoy echando a nadie, pero tengo que decirlo, por favor, busca una iglesia donde no solamente te prediquen a Cristo, sino que te modelen a Cristo. Una iglesia donde tú no digas, ay, es que tengo que ir porque es que pertenezco, porque es que tengo un cargo, sino una iglesia donde tú digas, oh, yo quiero ir a ese lugar a escuchar más de Cristo y aprender más de Cristo y a ver cómo me muestran más a Cristo Jesús, no solamente con palabras, sino con vidas. Por eso no solamente, ni siquiera es la reunión del domingo, es conocernos, es tener comunión, es vernos unos a otros modelando el Evangelio en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice el versículo 13? Y ahí está la otra parte, digamos como de esa hamburguesa. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Porque esa vida que va a ser modelada en Cristo Jesús solamente puede vivirse si arriba y abajo está encerrada. ¿Por qué? Por buena enseñanza. Verdadera enseñanza. Si tu vida a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo está encerrada por verdadera palabra de Dios, tarde o temprano eso se va a ver reflejado en tu vida si eres cristiano verdadero. Tarde o temprano la palabra de Dios va a producir su fruto. ¿No es verdad? Echa tu pan sobre las aguas que después de mucho tiempo lo hallarás. Puede ser que no seamos perfectos. Puede ser que ese niño no sea maduro todavía, pero a través del alimento sólido, a través de la palabra va a crecer, va a madurar. Es posible que muchos vean la gracia como libertinaje, como licencia para pecar. Pero entre más conoces la gracia, sabes que no es licencia para pecar. Que gracia es saber que no somos salvos por nuestras obras, pero que Dios en su gracia en Cristo nos lleva hasta hacer buenas obras para la gloria de Él y porque estamos modelando nuestra vida, porque la está perfeccionando en Cristo Jesús. Precisamente volvamos a nuestro pasaje, 1 Corintios. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Versículo 19 nos lo aclara. Pero iré y pronto, si el Señor me lo permite. Qué hermoso. Pablo dice, voy a ir, pero si Dios me lo permite. Siempre decimos, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios.
Y entonces comprobaré si esos arrogantes, ¿y allí de quién está hablando? De líderes. Si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pablo está diciendo, cuando vaya a visitarlos, me voy a dar cuenta si esos que predican también viven. Mis hermanos, necesitamos esa verdad. Líderes que prediquen, pero que vivan. Es que predica y no aplica, ya hay un problema. O el problema está en que no es cristiano verdadero o está fallando en la enseñanza. Nuevamente no es perfección, pero sí es conformidad a la palabra de Dios. Pero allí está esa última frase tan importante. Si tienen el poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Ya Pablo nos lo ha enseñado. ¿Milagros? Hay personas que van a hacer señales y milagros, van a profetizar en el nombre de Jesús, van a expulsar fuera demonios. ¿Y qué va a decir Jesucristo? Apártense de mí, no los conozco. ¿Cuál es el poder verdadero de Dios del que está hablando Pablo allí? Y ahí es donde para mí es la parte más hermosa de esta enseñanza. Porque nuevamente no nos estamos predicando a nosotros mismos. El evangelio es que creemos en Cristo y Él nos salva. Pero el evangelio es que cuando creemos en Él, Él nos transforma y nos cambia. Pero no por nuestro esfuerzo, no por nuestro poder, por el poder de Dios. Versículo 20, pues el reino de Dios. ¿Recuerdan que lo veíamos en estos días? El reino de Dios no es si tienes riquezas. El reino de Dios no es ser cabeza y no cola, por eso tengo que ser el presidente de la empresa. El reino de Dios no consiste en las muchas palabras. El reino de Dios no es venir a predicarles un sermón muy bonito. El reino de Dios, ¿en qué consiste? Sino en vivir por el poder de Dios. ¿Quién es una persona que realmente tiene el poder de Dios? Es una persona que puede decir, Dios me ha transformado y me ha cambiado, pero no he sido yo. Ha sido Dios por medio de su poder, por medio de su gracia. Y aquí es donde viene la parte más preciosa. Entonces quizá tú, al igual que yo, seas de las personas que vemos todavía fallas en nuestra vida. Y aquí es donde nuevamente viene el evangelio glorioso. El mismo Dios, el mismo Señor, que fue a morir en esa cruz para perdonar nuestros pecados, tiene el poder de cambiarnos. Aquí es donde nuevamente está la diferencia entre la religión. En la religión tú te cambias a ti mismo. En el evangelio, el mismo que te salvó es el mismo que te cambia. Es que cuando yo cambie voy a ser cristiano, nunca vas a poder lograrlo. Mejor cree en Cristo y Él te acepta como eres y Él mismo te cambia. Porque ser cristiano no es pertenecer a una religión, no es pertenecer a un grupo, no es pertenecer a un hombre, es pertenecerle a Cristo y traer no solamente nuestros pecados pasados para decirle, perdóname, lávame en tu sangre, sino y también con los que estoy luchando ahora. Solo tú puedes transformarme y cambiarme. ¿Quieres experimentar ese poder? ¿En quién está? En Cristo. El poder mismo de Dios. Versículo 21, y ahí es donde Pablo dice, ¿qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos? ¿Ustedes qué quieren? ¿Ustedes creen que si yo llego con una vara los voy a cambiar? Hay por ahí un testimonio muy perverso realmente, de que supuestamente una vez un pastor llegó, le dio una madreada a una joven y se transformó y se cambió. Y es un testimonio supuestamente verdadero, eso es falso. Lo que cambia a las personas no es el grito. Lo que transforma y cambia a las personas no es el látigo, no es el rejo. Lo que transforma y cambia a las personas no es el miedo de que si no te arrepientes soy pecador, te vas a ir al infierno. ¿Saben qué cambia? El poder de Dios, el evangelio. Que en Cristo Él nos salva y en Cristo Él nos transforma y nos cambia. Pero esa es la pregunta. ¿Te ha salvado Cristo y te está transformando y cambiando? Sí, lo sé. No eres perfecto, yo tampoco. Pablo tampoco era perfecto. Pablo en algún momento lo dice. No que yo lo haya alcanzado, no que yo lo haya logrado, pero una cosa hago. Miro hacia adelante. Miro a Cristo. Como dice el escritor a los Hebreos, no lo he traído allí, pero Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que te va a perfeccionar. Él es el que te va a ayudar. ¿Sabes? Cuando tú le entregas la vida en Cristo, Él te va a ayudar te va a sostener siendo cristiano hasta el final. Él es el que lo hará. Y entonces Pablo dice, prefieren que lleguen con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable. Estas verdades tan fuertes deben de ser dichas ¿con qué? Con amor. Y ruego a Dios que esta verdad hoy haya sido dicha con amor, con un espíritu amable. Alex, ¿por qué no confrontas a todos los pecadores? Que la palabra los confronte y que Dios me use, pero para hacerlo ¿con qué? Con amor y espíritu amable. La gracia no es que ya podemos vivir como el diablo. La gracia de hecho es que podemos vivir como Cristo por el poder mismo de Dios. No en esfuerzos humanos. No te comprometas. No pases adelante diciendo, Señor, ahora sí me comprometo a vivir para ti. Dile, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mis luchas. Te entrego mis debilidades. Te entrego mis imperfecciones. Te entrego esos pecados con los que todavía estoy luchando. Perfeccióname tú. Transfórmame y cámbiame con el poder de Dios.
Eso es lo que realmente necesitamos escuchar todos los días. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro y de una conciencia limpia y de una fe sincera. Ese es el propósito de la palabra. Por eso es que queremos seguir escuchando la palabra. Por eso es que aunque hoy ya hayamos nacido en la familia de Dios y hayamos creído en Cristo, seguimos necesitando el Evangelio porque los santos todavía necesitamos el Evangelio. Todavía necesitamos escuchar de Cristo. Te hago esta pregunta. ¿Cuánto te pareces a Cristo? Tú puedes decir, digamos que de 1 a 10, así digas 0,1, pero te estás pareciendo a Él. Por eso es que necesitamos escuchar más de Cristo para parecernos más a Él, para conocerlo más a Él. Versículo 6, pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de esas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Cuando yo lo que quiero es enseñar o predicar solo para debatir, para ganarle el argumento al otro. Sabes, mi hermano, mi hermana, una predicación que no te lleva a Cristo, a su salvación, a su verdad y a ser conformado a Cristo, te lo digo, perdiste el tiempo. Y si diste ofrenda, hasta perdiste tu ofrenda. Lo que realmente hace la palabra de Dios es mostrarnos a Cristo, el perfecto, el que nos salva. Y el resto de la enseñanza debe llevarnos a parecer a Cristo. De hecho, ¿qué dice el versículo 7? Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés. Ellos son maestros, pero no te enseñan a Cristo. No te muestran a Cristo. Mucho menos te modelan a Cristo. Pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Y me pregunto, Alex, no es cuánta Biblia sabes. A veces me preguntan, Alex, ¿cómo haces para predicar el sermón? Prácticamente solo con unas cuantas notas, te lo aprendes de memoria. Alex, tú te sabes muchos versículos de la Biblia de memoria, no importa. Y es que yo ni siquiera me aprendo un versículo, no importa. ¿Quieres vivir esa verdad? ¿Quieres ser como Cristo? Eso es lo que importa. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18, ese versículo que me encanta y que lo repetimos una y otra vez. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, aquellos que hemos nacido de nuevo, es lo que está diciendo Pablo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Y allí está el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Sí creemos en el Espíritu Santo, sí creemos en el poder de Dios, pero no para hacer señales y milagros, porque hasta el diablo puede hacer eso. Pero ¿saben qué no puede hacer el diablo? Hombres y mujeres, como tú y como yo, imperfectos. Pero el diablo no puede hacer esto, Cristo sí. Crearnos, transformarnos a la gloriosa imagen de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y quiero concluir con este versículo, que ya lo veíamos en estos días, pero creo que este versículo cierra perfectamente esta enseñanza. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. En la Reina Valera lo dice, Él nos predestinó. ¿Pero para qué? Para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Sabes quiénes son los verdaderos cristianos? Son aquellos que antes no se parecían a Cristo, pero Dios los adopta en su familia y ahora Dios mismo, quien los ha elegido, quien los ha escogido, quien los ha conocido de antemano, quien los ha predestinado. ¿Pero para qué? No es porque como la predestinación es real y como Dios me escogió antes de que el mundo fuera creado, entonces yo puedo vivir como quiera y ya no me condeno. No, eso no es evangelio. Evangelio es que Él me predestinó para llegar a ser como su Hijo. Y esa verdad es tan preciosa a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¡Qué ilustración tan preciosa! Creo que esa ilustración nos dice si somos cristianos de verdad. ¿Es la ilustración de qué? De que tú tienes un hermano mayor. Entonces, digamos, cambiemos la ilustración. Yo ya no me quiero parecer a mi papá humano. Yo me quiero parecer a mi hermano mayor, a Cristo. Yo quiero ser conformado a la imagen de Cristo. Eso es ser cristiano verdadero. Y alguien puede decir, Alex, suena muy bonito, lo estás diciendo. La pregunta es real, ¿pero lo estás viviendo? Pero aquí la pregunta final entonces es esta. ¿Quién puede hacer esto? ¿Yo? Él. Él tiene el poder. Si lo has experimentado, ¿sabes qué va a seguir haciendo Dios en tu vida? Te va a conformar cada día más y más y más a la imagen de Cristo. Por eso necesitamos la palabra. Si no lo has experimentado, cree en Él. Coloca tu confianza en Él. ¿Para qué? Para que te sane la enfermedad. ¿Qué importa si no te la sana? Para que te solucione el problema. ¿Qué importa si no te lo soluciona? La enfermedad más grave, el problema más grande, es que necesitamos ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para parecernos más a Cristo Jesús. Esto es lo que necesita el mundo.
El mundo ya está harto de la religión y estoy de acuerdo con ellos. El mundo ya está harto de nuevos grupos y estoy de acuerdo con ellos. Lo que realmente necesitamos son hombres y mujeres que más que identificarse con un título, se identifiquen con Jesucristo, diciendo somos cristianos de verdad, no solamente de palabras, sino también de acciones. Padre, ese es el mejor sermón que le puedes dar a tus hijos. Hijos, eso es lo mejor que tú puedes compartir con tus padres si no son cristianos. Sabes, joven, jovencita, pequeño, eso es lo mejor que tú puedes compartir en tu colegio, en tu escuela, en la universidad. Esto es lo mejor que tenemos para compartir con nuestros compañeros de trabajo, amigos y vecinos. Más que una religión, a Jesucristo. Por eso creo que es necesario terminar en esta enseñanza diciendo, Padre, si no somos tus hijos, haznos tus hijos por medio de Cristo. Pero si ya lo somos, por favor, Padre, en tu poder, en la verdad de tu palabra, en tu espíritu, haznos más parecidos a Cristo. ¿Quiere que terminemos de esa manera? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, que llamarte así, Padre, no sea una frase solamente, sino que sea una realidad. Que de verdad seamos tus hijos, salvos por gracia, por la obra de Cristo, tu amado Hijo, quien en esa cruz se entregó por nuestros pecados. Pero Padre, en esta hora queremos pedirte, sí, hoy queremos traer con todo nuestro corazón estas peticiones. No, Padre, tú lo sabes, no son cosas materiales. Te agradecemos por todo lo que nos has dado en esta vida. Pero hoy queremos pedirte que si alguno de nosotros, y me incluyo yo mismo, Padre Santo, no somos realmente tus hijos, por favor, llévanos a nacer en tu familia, que seamos engendrados en Cristo Jesús. Y si ya nos has engendrado, si ya te pertenecemos, si estamos realmente en tu familia, Padre, por favor, te pido por mi propia vida, te pido por el liderazgo de esta congregación local, te pido por mis hermanos que están aquí en este lugar, los que puedan estar conectados vía internet, y aún aquellos que quizá por alguna razón no han podido venir. Padre, que realmente seamos cristianos, de verdad, parecidos a Cristo Jesús. Que no solamente seamos cristianos de palabra, de boca, que no solamente seamos personas que digamos, sí, somos cristianos, evangélicos o como sea, sino que podamos decir, realmente somos cristianos porque queremos parecernos a Cristo, porque nacimos en tu familia y porque queremos modelar, porque queremos mostrar a otros lo que realmente es la vida cristiana. Padre, que no seamos palabras, sino acciones, pero entendemos que esto no lo podemos lograr por nuestras fuerzas, sino el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo. Es esto lo que te pedimos. Amén y amén.